En este video vamos a introducir algunos conceptos importantes. Es una introducción a la probabilidad y como una introducción vamos a contar algunos aspectos históricos. La probabilidad existe, no se sabe exactamente desde cuándo el concepto de probabilidad, pero sí se sabe que antes, digamos, a esto se le llamaba la doctrina de las chances. ¿Ya? Existen manuscritos, ¿ya?, históricos acerca, por ejemplo, de los babilonios o del pueblo de Israel, donde ellos usualmente hacían experimentos aleatorios para averiguar la voluntad de los dioses. Estos experimentos aleatorios consistían en huesos, ¿ya?, que ellos tenían ordenados de cierta manera, y entonces ellos lanzaban esos huesos hacia el aire y veían las posiciones en las cuales los huesos quedaban en el suelo, y eso lo interpretaban de alguna manera, digamos. Entonces, sin embargo, desde el punto de vista matemático, existen ciertos registros de que, por ejemplo, en 1654, hubo algunos científicos interesados en esta doctrina de las chances. Por ejemplo, uno de ellos fue Pascal. Y en su tiempo, esto estaba ligado a un juego. Las probabilidades no necesariamente están ligadas a un juego de azar. Nosotros en este curso no promovemos los juegos de azar. Sin embargo, el problema del cual, digamos, estuvo interesado Pascal y en el cual existen ciertas cartas, digamos, donde se describían las posibles soluciones, es un problema que tiene que ver con el resultado del lanzamiento de dos dados. Entonces, el experimento consistía en el lanzamiento de dos dados y la idea era saber cuál era la probabilidad de obtener al menos un 6 doble. ¿Ya? De obtener al menos un 6 doble. En el lanzamiento de un dado, tú sabes que los posibles resultados son desde el 1 hasta el 6. Si tienes dos dados que son distintos, entonces tú puedes lanzar esos dos dados y el resultado va a ser el resultado del dado 1 y del dado 2. La idea es averiguar cuál es la probabilidad que al menos te salga una vez un 6 doble. ¿Ya? Esto, en los días de hoy, es un problema trivial que nosotros lo resolvemos con la distribución binomial. Pero en ese momento era un problema que lo estaban comenzando a estudiar. Si, por ejemplo, nosotros llamamos x la cantidad de veces, ¿ya?, la variable cantidad de veces que el resultado es un 6 doble, entonces podemos decir que aquí es una variable binomial, pero aquí lo importante es que la cantidad de veces que se lanzaba el dado era 24. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga al menos un 6 doble cuando se lanza 24 veces se lanzan los dados? Entonces, ahora nosotros podemos averiguar lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad que nunca salga un 6 doble? Esa probabilidad la podemos calcular. Ya lo voy a explicar más adelante cómo. Y esa probabilidad es 0.5086. Bueno, si tú tienes la probabilidad de que nunca salga un 6 doble un poquitito más grande que el 50%, entonces tú deberías apostar porque nunca sale, ¿verdad? Pero aquí hay algo curioso. Que el que inventó el juego tenía una noción bastante acabada de la probabilidad, porque fíjate que si tú repites el mismo experimento, esto se hizo con n igual 24, pero si tú tienes n igual a 25, esta probabilidad de que nunca salga un 6 doble es 0.4944. ¿Ok? Entonces tú, si cambias de n, o sea, si repites una vez más el experimento, la probabilidad de que nunca salga un 6 doble baja un poquito menos del 50%. Esto ilustra entonces que en los juegos de azar uno podría calcular la probabilidad de ganar antes de realizar el juego. Y ese es un poco el espíritu de las probabilidades. Las probabilidades, la idea no es
repetir muchas veces un experimento y saber cuál es la chance que tienes de que ese evento ocurra, sino que en el fundamento de las probabilidades la idea es calcular un número que te ayude a tomar una decisión para cuando ocurra ese evento. Por ejemplo, un evento que es sumamente difícil de predecir, la ocurrencia de un terremoto. Sería muy útil saber, instantes antes a que ocurra un terremoto, cuál es la probabilidad que tiene de ocurrir. Entonces, bueno, en este curso no vamos a tratar ese tipo de eventos, sin embargo, vamos a indagar en el concepto de evento, y eso quiero recalcarlo. Nosotros vamos a definir formalmente qué es un evento, y primera cosa, y segunda cosa, vamos a definir qué es la probabilidad. Porque en este contexto intuitivo, tú puedes poner la probabilidad de algo, pero ese algo hay que definirlo bien, matemáticamente. ¿Qué es un evento? Y la probabilidad, bueno, la probabilidad podría ser cualquier cosa hablando intuitivamente, pero nosotros necesitamos definir qué es la probabilidad formalmente. Esta doctrina, si tú lo quieres, de las chances, o el estudio de las probabilidades, se formalizó por un matemático, ¿ya? En la primera mitad del siglo XX, un matemático llamado Kolmogorov, quien dio un enfoque sistemático a la probabilidad. ¿Y cuál fue la grandeza de este enfoque? Es que él trata los eventos como conjuntos. Entonces, cuando nosotros de aquí en adelante estemos hablando de un evento A, este A va a ser un conjunto, y lo que tenemos que definir bien a qué nos referimos con la probabilidad de que un conjunto ocurra. Entonces, a este elemento A se le va a llamar un evento o un suceso. ¿Ya? Esto es interesante porque la probabilidad de que llueva, eso va a ser un evento, pero va a ser un conjunto. Entonces, Kolmogorov sistematizó, ¿ya?, en la primera mitad del siglo XX este enfoque, y esto dio entonces, abrió un camino de investigación muy grande, y actualmente existe un camino bastante interesante, digamos, un área de la matemática, que es la teoría de probabilidades. Entonces, para comenzar, lo que vamos a hacer es definir un poquito más formalmente qué es un experimento aleatorio. Entonces, vamos a poner aquí definición. Vamos a llamar E un experimento aleatorio. Pero, ¿qué diferencia un experimento aleatorio de un experimento determinístico? Que el experimento aleatorio, bajo las mismas condiciones, tiene más de un resultado posible. Entonces, es un experimento que tiene más de un resultado posible. Por ejemplo, el experimento E, que es lanzar una moneda o lanzar un dado. Bueno, ¿cuántas posibilidades hay allí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este es un experimento aleatorio. Imagínate que el experimento es lanzar una moneda que tiene dos caras. ¿Es ese experimento aleatorio? No. ¿Por qué? Porque hay solamente un resultado posible y tú puedes predecir con 100% de certeza de cuál va a ser el resultado antes de realizar el experimento. Entonces, los experimentos aleatorios en general están modelando situaciones en que tú no puedes predecir con 100% de certeza cuál va a ser el resultado del experimento. Entonces, vamos a llamar este conjunto omega. A este omega va a ser el conjunto de todos los resultados posibles. ¿Ya? Todos los resultados posibles. Y este conjunto va a tener un nombre especial, se va a llamar espacio muestral. ¿Ya? Entonces, el espacio muestral es el conjunto asociado al experimento que tiene todos los resultados posibles. Por ejemplo, en el caso de lanzar un dado, ¿cuál sería el espacio muestral asociado? Bueno, el resultado del dado es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el espacio muestral asociado. Ahora, ¿cuál sería el espacio muestral asociado al lanzamiento de una moneda? Bueno, en ese caso tienes cara y sello. Por lo tanto, el espacio muestral no es necesariamente un conjunto con números, sino que puede ser también un conjunto con caracteres ahí dentro. Ahora, cuando un experimento no es aleatorio, entonces nosotros decimos
que es un experimento determinístico, como el caso de la moneda con dos caras, ¿ya? Experimentos determinísticos no nos interesan porque nosotros podemos predecir antes de que ocurran. Los experimentos aleatorios sí nos interesan porque nos interesa proveer un número asociado al evento antes de que ocurra el experimento. La primera definición de probabilidad que vamos a dar es una definición bastante intuitiva, y esta es una definición de la probabilidad frecuentista. Entonces consideramos que omega es un espacio muestral. Te recuerdo que el espacio muestral contiene todos los resultados del experimento aleatorio. Y A es un evento, ¿ya? Un evento. Y ahora vamos a considerar que los eventos son subconjuntos de omega. Entonces, en este caso, la probabilidad de este evento se define como el límite cuando n va a infinito de n pequeño partido por n grande, donde este n pequeño es la cantidad de resultados favorables a, y n es la cantidad total de veces que se repite el experimento, de repeticiones del experimento aleatorio, que le llamamos E. Entonces, esta es una definición que podría ser bastante útil, pero requiere que tú realices el experimento muchas veces. Entonces, imagínate si el experimento es contar medir la probabilidad de que un elefante pase por frente de tu casa. Es un evento que tú no esperas que pase muy frecuentemente. Entonces, claro, si yo tuviera que repetir muchas veces ese experimento para poder obtener una aproximación de la probabilidad, eso es bastante poco útil, porque existen muchas limitaciones de tiempo y de recursos. Entonces, la idea es que como tienes que repetir muchas veces el experimento, no es muy práctica la definición, ¿ya? En este mismo contexto, tú puedes definir la probabilidad, el mismo contexto, A es un evento de omega, entonces tú puedes definir la probabilidad de un evento, como dijimos que A era un conjunto, como la cardinalidad de A partido por la cardinalidad de omega. Cardinalidad de A se refiere a la cantidad de elementos que hay en A y omega, cantidad de elementos que hay en omega. Usualmente esta definición se usa cuando el espacio muestral es finito, ¿no? Porque no puedes tener un infinito abajo, ¿no? Entonces tú no quieres que esto siempre te dé cero. Entonces esto se usa y esta probabilidad la vamos a ensayar más adelante. ¿Cuál es la probabilidad? Es la cantidad de elementos que hay en A partido por la cantidad de elementos que hay en omega. Entonces en este contexto esta probabilidad puede ser útil. Lo que sí asumes acá es que todos los eventos son equiprobables. Entonces es una probabilidad que en algún sentido la puedes usar, pero también la vas a generalizar. Entonces, aquí hay una pregunta que yo quiero plantear, que vamos a resolver, que vamos a responder en los videos siguientes, que es una pregunta interesante, porque que tiene que ver con lo que yo mencioné hace un momento. Si yo considero A un evento, A es un subconjunto de omega, la pregunta es, ¿cualquier A puede ser un evento? Esa es la pregunta. O sea, ¿cualquier subconjunto de omega puede ser un evento? Entonces nos vamos a dar cuenta, vamos a responder esta pregunta en el siguiente video, que no cualquier subconjunto de omega tiene que ser un evento, sino que va a tener que satisfacer ciertas propiedades. Y para terminar esta introducción, entonces, quisiera plantearles un ejemplo donde vamos a proponer también un juego. Tenemos dos dados, ¿ya? Igual que antes, y entonces yo gano, el profesor gana, si el resultado de los dados, la suma de los dados es un 7. Si la suma de los resultados, ¿cierto? La suma de los dados es 7. Tú ganas
si la suma es 5. ¿Ok? Y cualquier otro resultado, seguimos jugando. ¿Ya? Seguimos jugando. Hasta que uno de los dos gane. Seguimos jugando hasta que uno gane. Entonces, para entender bien el juego, tomamos los dados, lanzamos el dado. Salió 4, seguimos jugando. Salió 3, seguimos jugando. Salió 7, gané yo. O si salió 5, ganaste tú. Y en cualquier otro momento, en cualquier otro resultado, seguimos jugando. Entonces, no sé si te das cuenta que este es un juego en que podríamos estar jugando toda la vida y nunca termina. Entonces, tú te das cuenta que esa suma de probabilidades va a ser una sumatoria de algo infinito. ¿Te das cuenta? Que aquí también tiene mucho sentido repetir eventos muchas veces y entonces tenemos que ponernos en el caso de que, ¿qué sucede? Existe esa posibilidad de que nunca salga 7 ni nunca salga 5 y juguemos toda la vida los dos, nos envejecemos jugando. O lo segundo es, claro, si tú estás pensando en apostar dinero, a ti te gustaría saber si este juego es justo. O si yo te estoy engañando y te digo que tengo más probabilidades yo que ganar que tú. Bueno, este ejemplo lo vamos a resolver más adelante. Y ahí te vas a dar cuenta que es muy útil saber cuál es la probabilidad antes de que se realice el experimento. Si tú supieras eso, por ejemplo, no irías nunca a un casino.